muchas dudas que se van a crear a consecuencia de este diálogo, ¿no? Lo que sí les pidiera a todos los estudiantes que en la medida de lo posible aprovechemos esta oportunidad en hacer las preguntas, en conversar, en dialogar y aprender del profesor José Carlos. Ahora, para propiamente realizar una pequeña presentación del profesor José Carlos, el profesor José Carlos es abogado por la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en urbanismo por la Universidad de Harvard, cursa el programa de PhD también en la Universidad de Harvard, es profesor de Derecho Civil e Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es miembro investigador principal del CONUR y miembro asociado del Instituto Ribagüero, ¿no? En lo profesional se ha desempeñado como asociado y asociado señor de la firma Becker McCabe, me rectificará José Carlos, por favor, si es que lo estoy pronunciando mal, como asesor del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima y ha ejercido el cargo de director de urbanismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Actualmente es consultor en vivienda y urbanismo de la Oficina de Perú del Banco Mundial, ¿no? Así que nos honra su presencia, profesor. Muchas gracias más bien por esta disposición de sus tiempos y usted me dirá si es que ya está habilitado para que pueda proyectar alguna imagen, usted, ¿no? Sí. Ok, perfecto, profesor Reate, y muchas gracias por la invitación. En realidad, para mí, en realidad es una buena posibilidad para tener esta conversación o esta presentación con ustedes. Antes de entrar a la... Ahí hay alguien con el audio. Antes de entrar al tema en sí mismo, yo en particular trabajo, enseño, ahora estoy en el proceso del doctorado, pero en realidad he trabajado por harto tiempo y sigo trabajando en la Universidad Católica en Lima, pero yo por mí mismo soy de provincias, yo soy de Cusco y por eso también para mí es bien interesante la posibilidad de conversar con ustedes que también están estudiando Derecho o están trabajando en la Facultad de Derecho en Tarapoto y ver cuáles las impresiones, cómo es que están abordando los temas que están estudiando. Y en eso, y creo que también es lo que hablábamos con el profesor Reati, una oportunidad que se ha presentado después de la pandemia, después de todo lo complicado que ha sido la experiencia de la pandemia, ha sido el tema de que podamos conectarnos en línea e incluso muchos de los materiales que se estaban utilizando ahora se pueden circular como lo que hay en el canal de YouTube que he creado y también en otros espacios así. Así que en realidad yo, en ese sentido, para mí es una oportunidad bonita como para conversar con ustedes en este espacio. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Siento que de algún modo las cosas se han democratizado más después de la pandemia a nivel de la educación, a nivel de la educación superior. Ahora, a lo que pensaba presentar ahora respecto de lo que está conectado con su curso de derechos reales, pero incluso yo diría, y ahí ya voy entrando a lo que pensaba comentarles, no solo respecto del tema de derechos reales, sino en general respecto de derecho en sí. Yo las ideas, y ahora pongo la presentación, pero la idea que quiero dejarles y que me da gusto escuchar del profesor que es lo que ya están ustedes poniendo en práctica de algún modo, es el planteamiento de que el derecho debe estudiarse de manera local. Es decir, tenemos que evitar, y esa es mi propuesta, y podemos hablarlo y podemos ver qué opinan ustedes, pero tenemos que evitar que hablemos del derecho pensando en categorías abstractas que a veces vienen de otras latitudes, de otros países, sin necesariamente haber pensado bien dónde se produjeron o cómo se aplican en nuestra realidad en específica. Tratar de olvidar lo más posible eso en la metodología de investigación y de pedagogía jurídica, ¿no? Ahí estoy hablando de la dogmática, de las categorías abstractas, de los códigos y normas de otros países, y tratar de más bien dar énfasis a lo local, a cómo están pasando las cosas en nuestra sociedad local, peruana, latinoamericana, pero también regional, barrial, y de nuestra propia ciudad, ¿no? O de nuestra propia región. Eso, eso es lo que voy a tratar de ahora comentarles. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? No es algo que tampoco diga que
está como una forma de abordar el derecho terminada, ni mucho menos, es más bien lo que estoy tratando de hacer ahora a nivel del doctorado. Entonces yo les voy a mostrar algunos hallazgos, algunas cosas que estoy tratando de hacer, pero lo que estoy tratando de hacer es tratar de ver el derecho, como les digo, no de manera a nivel del derecho abstracto o a nivel del derecho positivo, no a nivel del derecho en la realidad y en la realidad local en específico. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de eso para que me entiendan a qué es a lo que voy. Y en específico les voy a dar dos ejemplos, que es lo siguiente. Yo trabajo y he enseñado el curso de derechos reales, ¿no? De derechos de propiedad y derechos reales en la Universidad Católica. Y en eso es en que me especialicé también, en eso es en lo que trabajé en un estudio de abogados y luego en el gobierno. En el Estado también trabajé desde el punto de vista público, pero también respecto de temas de derecho inmobiliario. Y ahí lo que encuentro es que justo hay esa desconexión entre las normas, las doctrinas que estudiamos en derecho y en lo cual los abogados nos volvemos muy expertos y a veces demasiado nos metemos a ese mundito de la cajita del derecho positivo, del derecho abstracto, una desconexión de eso con lo que observamos en la realidad, ya con lo que vamos observando en la realidad de nuestras ciudades, de nuestro barrio, lo que está pasando a nuestro alrededor, que no necesariamente compatibiliza con eso. Entonces, y los dos ejemplos que les voy a hablar es uno que creo que han estado ustedes tal vez pensando sobre él, que es que yo encuentro que el Código Civil y el derecho tiene una perspectiva individualista en su normativa, tanto a nivel constitucional como a nivel del Código Civil, y en realidad la tenencia de la propiedad o de la tenencia de la tierra en el Perú y en la realidad local es más colectiva. Ya, eso es uno. Ahora lo vamos a ver. Y dos, y eso es uno que no hemos conversado con el profesor Reategui, pero también se los quiero mostrar porque es parte de lo que estoy viendo ahora en las investigaciones que estoy haciendo en los últimos tiempos, que, y esto es una cosa que se aprende desde el primer ciclo de derecho, que hay una separación entre el derecho y los temas religiosos. Ustedes sabrán a qué me refiero, ¿no? La religión es una cosa y el derecho es otra cosa. La Iglesia Católica es una y el Estado es otra, ¿no? Pero cuando miro las cosas que pasan en la realidad, eso también empieza a tambalearse, ¿ya? Y esos dos son los que quiero mostrarles como ejemplos. Y así que voy a ir ahora a la presentación y pero voy a tratar de hacerlo no tan largo y de ahí tal vez podamos abrir para conversar. Ya, pero eso es más o menos el resumen de la idea, de las ideas que quiero darles ahora. Ya, a ver, todo esto viene de inicialmente la intención o la observación de yo como abogado trabajando en temas de derechos de propiedad, habiendo estudiado, como ustedes, derecho en una facultad de derecho, habiendo estudiado el Código Civil, habiendo estudiado la doctrina, ¿ya? Pero encontrándome con una serie de situaciones a las cuales yo sentía que el derecho que había aprendido no me era útil, no estaba siendo suficientemente útil. Por ejemplo, ¿encontrándome con qué? Encontrándome con contratos de transferencia de posesión, que como ustedes imaginarán en los términos del derecho civil, la posesión es un hecho. Entonces, ¿cómo se va a transferir? La posesión en todo caso se entrega. Lo que se transfiere es un derecho, ¿no? Se transfiere un derecho de propiedad, un derecho de superficie, un derecho de usufructo, qué sé yo. Pero igual en la práctica nacional, en el Perú, en la práctica en Lima, en Cusco, se hacen contratos de transferencia de posesión por toda una realidad específica. Y esa realidad específica es la que pongo aquí en la imagen que aparece a la derecha, que es la imagen de la informalidad urbana. Y esto acá no les estoy diciendo nada nuevo a los que vivimos en Perú. Las ciudades, ¿cómo crecen? En gran parte crecen por ocupaciones, por invasiones, por zonas que llamamos informales, ¿no? Y digamos, para darle un poquito más de contexto a este tema, en el tiempo en que estuvimos trabajando en el Ministerio de Vivienda en el año 2020-2021, se trabajó con un estudio de la consultora Grade, que lo que determinó fue que en las ciudades más grandes en el Perú, de los últimos 20 años, de todo lo que han crecido esas ciudades, ¿no? Estamos hablando de las ciudades más grandes en el Perú, las 40 ciudades más grandes en el Perú, 93% ha sido informal y solo 7% ha sido formal, ¿no? Eso es un dato nada más, bueno, eso es un dato que habría que complejizar y conversar sobre eso,
Pero eso nos muestra un poco de el problema que hay con el derecho, que es, si nosotros entendemos el derecho desde el punto de vista más formal, más abstracto, más del Código Civil, más de la doctrina, puede que solo estemos mirando el 7% de la realidad. Y bueno, está bien, ahí podemos practicar como abogados y podemos desenvolvernos y ganar dinero y lo que sea, está bien, no está mal eso, pero estamos dejando fuera el 93% de la realidad donde ahí la, lo que podríamos decir es que estamos viendo solo una pequeña tajada de la torta de la realidad. Y eso es un problema porque eso hace que cuando somos abogados y miramos las cuestiones desde el punto de vista jurídico, de frente llamamos a todo el resto informalidad o ilegalidad o incumplimiento de las normas. Y entonces ahí viene el planteamiento y de lo que les voy a poner aquí en la pantalla ahora, que es la necesidad de pensar el derecho de una manera distinta. Si miramos el derecho así como está ahora en la pantalla, que es, bueno, la Constitución, la ley, los decretos legislativos, las ordenanzas, ¿ya? Ahí lo que vamos a tener es el tema de que las leyes están teniendo este problema que les comento, ¿no? Las leyes regulan una pequeña parte de la realidad, pero el resto de las cuestiones les llamamos de frente informal o ilegal, y en realidad ahí es donde más bien está el partido más grande, en ver cómo se está dando ese espacio de informalidad que les ponía aquí en esta imagen anterior, la de las laderas en Lima, pero que podría ser aplicable también a varias partes en el Perú. Entonces, el planteamiento es usar un concepto distinto de derecho, o un concepto un poco más amplio de derecho, que hay muchos términos que la gente está utilizando para esto, ¿no? Se está hablando de pluralismo jurídico en los últimos tiempos, ¿ya? Se está hablando de sistemas alternativos de derecho, ¿ya? El término que estoy utilizando es el término de normatividades, ¿ya? La idea de una normatividad. ¿Y a qué me refiero con la idea de normatividad? A un sistema de reglas que no siempre es el sistema de reglas legal. Y acá voy a leerles un poquito de lo que aquí recojo de un autor, pero esto es una cosa que varios autores también ya lo han escrito. Aquí es Antonio Manuel España, un jurista portugués que estudiaba que es un especialista en historia del derecho, y lo que dice es, las normas jurídicas apenas pueden ser entendidas si no las integramos en los conjuntos normativos que organizan la vida social. Eso es el primer tema que ya les estaba comentando, es decir, las normas jurídicas no son lo que estudiaría un físico o una persona que está estudiando química, que se estudian en un laboratorio, sino las normas jurídicas que están regulando la vida en sociedad tienen que entenderse en el contexto de la vida social. Tenemos que estar conversando todo el tiempo con la sociedad con la cual estamos interactuando con nuestras normas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ya les había comentado. Pero lo segundo es, y dice, la regulación jurídica no depende de las características intrínsecas de las normas jurídicas. Es decir, no tiene sentido que estemos hablando de la norma es esta, entonces su supuesto de hecho es este y su consecuencia es esta y la doctrina ha interpretado esto aquí y que solo lo veamos dentro de la norma, sino lo que necesitamos, dice, es sino del papel que se le asigna a través de otros sistemas normativos que forman su contexto, otros sistemas normativos que están interactuando, que están sucediendo en la realidad. ¿Y a qué se refiere Antonio Manuel España con esto? Da algunos ejemplos ahí, pero para ponerles ejemplos quizás un poco más sencillos, claro, una forma de derecho es esta que está en la pantalla, ¿no? Las leyes. Esa es una forma del derecho. Y sería genial que ese es el derecho aplicable, pero la verdad, como les estoy comentando, eso aplica a una partecita de la realidad. Otras cosas que hay en la realidad que podemos llamar derecho en estos términos, que podemos llamar normatividades, son ejemplos de interacciones sociales donde los grupos, por ejemplo, el grupo en el que estamos acá, nosotros los 79 personas que estamos en la llamada, nos ponemos reglas a nosotros sobre cómo interactuar, sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Y a quienes cumplen con las reglas, premiarlos, y a quienes no cumplen con las reglas, sancionarlos de algún modo, ¿ya? Eso nomás, eso es derecho también, o eso es una normatividad en estos términos. No solamente la ley que dice, bueno, quien mata a otra persona va a la cárcel, artículo ciento tantos del Código Penal, sí, también. Pero si nosotros nos ponemos unas reglas a nosotros mismos, eso también es una forma de normatividad. ¿Y por qué me interesa esto? Ya les voy adelantando por qué. Porque teniendo ese concepto de derecho, ahí sí podemos estudiar la informalidad.
Ahí sí podemos estudiar los espacios de, en teoría, informalidad. Entonces, ejemplos de estos otros esquemas de normatividad o regímenes de normatividad o sistemas de normatividad son el caso típico, el caso típico de manual es las colas, las filas, ¿no? Que uno hace al momento de hacer un trámite en el banco, en una oficina estatal y demás. Las colas las prescribe algún tipo de ley, la Constitución habla de las colas, el Código Civil habla de las colas, no. Pero igual es un sistema de reglas que la gente eh, sigue, ¿no? Y que la gente se organiza. Ese es el caso típico de una regla de costumbre. Costumbre es otro término tal vez que puede aplicar para lo que estoy hablando, que tal vez ese puede ser un poco más restringido, pero ese es el caso típico, las colas, ¿no? Entonces ahí hay un sistema de gente que se organiza para algo y hay una sanción eventualmente, que puede ser una sanción moral, puede ser una sanción de reputación, de mirar mal, pero que puede y en efecto es bien efectiva, ¿ya? Ese es el caso más típico, las colas. Pero hay otros también que creo que son más interesantes. Por ejemplo, del cual ya se está hablando hace ya muchos años, es las reglas de las comunidades nativas o de las comunidades indígenas, que no necesariamente son las de la Constitución, las del Código Civil, las del Código Penal, pueden ser otras, reconocidas o no reconocidas por el Estado, en realidad, pero son otras y la gente en esos grupos se rige por esas reglas. ¿Ya? Caso típico también, de nuevo, de normatividad distinta. Pero hay otros estos dos que les he comentado están en la doctrina, están en la conversación desde hace muchos años y décadas. Pero lo que creo que no se está haciendo lo suficiente, y es ahí donde viene lo que estoy tratando de aportar en lo que enseño y lo que estoy desarrollando, es que estos sistemas están más presentes en muchos espacios cotidianos en los cuales estamos viviendo y que no nos estamos dando cuenta que están ahí, ¿ya? Un ejemplo que por decir, unos estudiantes encontraron y empezaron a trabajar el año pasado en un curso en la Católica fue el ejemplo de el grupo de intercambio de materiales de los cursos, no solo de derecho, sino de otros cursos en la Universidad Católica entre estudiantes. No sé si ustedes tendrán algo así en su campus o en su universidad, pero es gente que tiene un buen cuaderno, gente que tiene unos buenos apuntes, ¿ya? Y o los cede a, a sus amigos o los vende o los alquila, qué sé yo, no sé. Eso está bien, está mal, tal vez para la universidad esté mal, ¿no? Para la universidad tal vez eso no es bueno, ¿ya? Y tal vez incluso está prohibido, pero aunque esté prohibido, y otra vez ahí viene el tema de la informalidad, hay un sistema. Es más, en este grupo era un grupo de Facebook, el grupo de Facebook tiene un reglamento dentro del grupo de Facebook que dice para prestarse tiene que ponerse en contacto esta persona con esta persona. No se pueden hacer propagandas de esta otra cosa. Si es que alguien incumple con tal cosa, se le va a retirar del grupo de Facebook, por ejemplo. Entonces hay reglas en ese grupo de Facebook y hay sanciones incluso para el incumplimiento de esas reglas. Todo un reglamento. De nuevo, eh, eso lo vemos cotidianamente, pero eso no necesariamente lo hemos estado viendo con los ojos de el derecho o con los ojos de la idea de normatividad, ¿no? Y eso es una normatividad, y eso es un ejemplo de normatividad. Y entonces lo que les planteo yo a ustedes es, poniéndonos esos lentes, podemos observar y encontrar otros ejemplos de normatividad en la realidad y que pueden ser complementarios al derecho formal, pero a veces, y eso es lo más interesante, a veces pueden ser incluso contradictorios al derecho formal y creo que sí, eso creo que podemos encontrarlo y ese es el trabajo que podemos hacer y eso ayuda al momento de que estamos estudiando las cuestiones locales, las cuestiones de la realidad que está alrededor nuestro, ¿ya? Y esto, ¿y por qué está conectado con historia del derecho este tema? Antonio Manuel España, la persona a la que cito en esta diapositiva que les he puesto aquí, él es un historiador del derecho que lo que estudia es el antiguo régimen, lo que en nuestro país sería la época colonial, es decir, antes de la independencia. ¿Ya? Antes de la independencia era el tiempo en que no había códigos civiles, ni tampoco había la idea de normas centralizadas, ¿ya? La idea de códigos civiles viene recién de los años 1800, ¿no? El 1804 es el Código Civil francés.
Entonces, antes de eso, el derecho no tenía, como lo que ustedes tienen, un código que toman el libro, toman el Código Civil y aquí están las normas. Entonces, lo leen y miran la doctrina y las interpretaciones del código, ¿no? Antes de la independencia, en la época colonial, el derecho era un poco más difuminado, ¿no? Era, tal vez eso se puede decir, más desordenado, pero en ese sentido era un poco más casuístico y yo creo que hasta un poco más justo más allá del régimen colonial en el que se estaba. ¿Por qué? Porque habían varios, y ahí utilizo el término que he estado mencionando, varios regímenes de normatividad en juego. Había una normatividad de el derecho romano, por ejemplo, o la recepción del derecho romano, o el derecho romano medieval, como se llama, que era un conjunto de reglas, pero esa interactuaba con el derecho canónico, el derecho de la iglesia. Esa interactuaba con las costumbres y reglas locales. Y esa interactuaba también con las leyes y reglas que venían de las monarquías, ¿ya? Y eso interactuaba también con las prácticas regionales de una determinada zona del imperio. Entonces, en ese momento, de nuevo, más allá del periodo colonial que tiene una serie de problemas y demás obviamente en nuestra historia, lo que estos historiadores observan ahí es que están acostumbrados estos historiadores del derecho a ver varios regímenes de normatividad interactuando, ¿ya? Y entonces, en la época de la independencia en Perú, en los años 1800, se pone sobre la mesa la idea de que, bueno, todo el Perú solo tiene una ley, una constitución, ¿no? Un código civil, un código penal, y entonces, por ejemplo, en Perú, el primer código civil es de 1852, ¿no? Entonces, en teoría hay solo un código civil, ¿no? Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Hoy día hay el Código Civil de 1984. Pero la pregunta es, ¿eso realmente ha hecho que solo haya un derecho o una normatividad en el Perú y todos apliquen esa normatividad como soldados, ¿no? Y la respuesta casi evidente es que no, ¿no? O sea, hay una normatividad que se dice oficial, pero eso es más o menos artificial, eso es casi un mito, o eso es casi una utopía, podríamos decir. En realidad, si miramos la realidad, vamos a encontrar que hay muchas formas de normatividad aplicándose, algunas que están en el Código Civil, algunas que son complementarias y no incompatibles con el Código Civil, pero algunas sí también incompatibles y contradictorias, ¿ya? Eso, digamos, nos aporta el tener esa mirada histórica, ¿ya? Y eso es un poco lo que les pensaba plantear ahora, ¿ya? Ahora les muestro ejemplos, ¿ya? Les muestro ejemplos de lo que les estoy hablando, parte de lo que también he estado investigando al respecto, ¿ya? El primero era el que les decía, ¿no? Y esto es algo que ya les estaba comentando, es decir, yo lo que he estado investigando es que en el crecimiento de Lima, ¿no? Que como saben, hoy día Lima es una ciudad de 11 millones de personas, ¿no? Es un polo demasiado fuerte en la demografía peruana. Interesantemente, a contramano de lo que yo había estudiado de cuando tú compras, según el Código Civil, una propiedad, una vivienda, tú, en teoría, haces un contrato de compraventa, haces una escritura pública y lo llevas a registros públicos, ¿no? Tal vez si necesitas financiamiento, sacas una hipoteca, ¿no? ¿Ya? O incluso hasta se puede hablar de titulación, de formalización de propiedad. Pero lo que sucede en la realidad es que no es una persona o una familia la que hace su trámite normalmente cuando uno mira la historia de la ciudad de Lima, sino que en la historia de la ciudad de Lima ha habido esto que les voy a mostrar aquí, que es las asociaciones de vivienda, ¿ya? Y ahí viene este tema de propiedad individual y propiedad colectiva. Si uno mira la ciudad de Lima, eso observo que es también el caso en la ciudad del Cusco, que es la otra ciudad que conozco mejor. Me preguntaría si ese es el caso en Tarapoto o en otras ciudades en el Perú. Ya, no lo quiero afirmar porque justo como les digo, eso es algo que se tiene que estudiar de manera local. ¿Ya? Lo que veo es que la gente, para conseguir un terreno donde vivir, donde tener una vivienda, lo que buscaba, ¿ya? Y hasta el día de hoy puede que pase un poco eso, pero yo les estoy hablando más de los años 40, 50, 60, que es el pico de la migración a Lima en nuestro país. La gente lo que trataba era de ser miembro de una
asociación de vivienda, o una asociación pro vivienda, o de una cooperativa de vivienda, o de una asociación urbanizadora. Entonces, por ejemplo, la que estoy estudiando es una asociación que aparece aquí a la derecha, que se llama la Asociación de Vivienda Padres de Familia del Señor de los Milagros, en el distrito de Comas, en Lima. ¿Ya? Lo que hoy día es el distrito de Comas, recién el distrito de Comas se creó como distrito, separándose de Caraballo en el año 1958 o 1961, es decir, hace algunas décadas. Pero lo que veo ahí es que la gente, para tener un terreno, les repito, tiene, y ahí estoy aplicando lo que les decían, otra normatividad, no la del Código Civil de comprar un terreno y formalizarlo y demás, sino de entrar a ser miembro en una asociación de vivienda, ¿ya? De entrar a ser miembro. Entrando a una asociación de vivienda, ya tienen un terreno asignado. Pero además, y ahí viene el tema de lo colectivo, empiezan a formar parte de una comunidad, ¿ya? Hacen sus campeonatos de fulbito, sus polladas, hacen sus intercambios con otras asociaciones de vivienda. En su momento en Lima había una federación, un frente único de barriadas, ¿no? Porque cada barriada tenía su propia asociación. Entonces, esto no era yo estoy estudiando una en específico, pero esto no era una cosa de una sola asociación, sino es una cosa totalmente generalizada, ¿no? Es como si viéramos la ciudad de Lima, que era un pequeño espacio, ¿no? Que es lo que incluso a finales del siglo XIX recién Lima se tumban las murallas de Lima y empieza a crecer hacia todo lado, ¿no? Pero como si todo lo que hubiera crecido alrededor de Lima hubiera sido un crecimiento a través de estas asociaciones de vivienda. Eso va pasando. Entonces, y ese es un primer hallazgo, por ejemplo, que yo les digo, pero que es utilizando las herramientas que les digo. Es decir, si yo veo y miro, bueno, la gente está ahí invadiendo y ocupando y miro mi código civil y no lo entiendo, tal vez le voy a poner etiqueta informal. Eso es informal y entonces ahí no entiendo qué está pasando ahí. Simplemente es algo ilegal y más bien este, quiero retirar a todas las personas y no voy a poder porque es el 90% de las personas y simplemente la cosa se queda así. La otra forma es utilizar el concepto, utilizar la lógica de las normatividades y ver, bueno, las personas que estamos en teoría hablando que están en la informalidad, ¿tenían lógicas propias para organizar su vida en sociedad? Y la respuesta es que sí, ¿no? Y hay una serie de temas que ahí es donde viene transferencias de posesión, asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, juntas directivas, presidente de las juntas directivas, comités de madres, cartas que se mandan a autoridades, negociaciones con municipalidades, el Frente Único de Barriadas y otra serie de cosas que a veces las estudian los antropólogos, los sociólogos, los urbanistas, los arquitectos, pero que no necesariamente las estudiamos nosotros en lo jurídico y tendríamos, porque eso es lo que nos dice cuál es la lógica de esas organizaciones. Entonces, un poco de eso está en un primer artículo que escribí, que quizás ahora en un momento se los paso también al chat, que es este artículo que se llama La propiedad y el común, que está en un libro editado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que tiene como el planteamiento de esto, ¿no? Esto es más el planteamiento de mi investigación. Ahora la investigación lo que estoy tratando de hacer es documentar esto desde el punto de vista más histórico, ¿ya? Pero las ideas estas que les estoy comentando están ahí en ese artículo y se los voy a pasar o quizás sí lo tienen para que lo puedan revisar. Entonces, ese es el primer ejemplo de lo que les digo de usas el concepto de normatividades, o más allá del concepto de normatividades, miras la realidad y encuentras que la vivienda y la tendencia del suelo es más colectiva de lo que aparentemente es individualista en el Código Civil, ¿no? El Código Civil, si ustedes miran un manual, te dicen, el Código Civil busca la propiedad individual. Ejemplo, la copropiedad. La copropiedad del Código Civil, lo han estudiado, lo van a estudiar tal vez en su curso, eh, el Código Civil busca que desaparezca, ¿no? La copropiedad dice, por ejemplo, que cuando somos copropietarios, digamos los 80 que estamos en esta llamada, basta que uno de nosotros, que somos copropietarios de un terreno, basta que uno de nosotros pida la partición, la división, lo que llaman la división y partición, la copropiedad tiene que desaparecer. Tenemos que vender, liquidar y repartirnos el dinero, pero basta que uno lo pida y ya tiene que desaparecer. Eso es lo que se llama la comunidad romana en contraposición a la comunidad germánica, ¿ya?
Entonces, es un ejemplo de, digamos, ese sentido individualista que tiene el Código Civil en la parte de reales, ¿ya? Otro ejemplo yo creo que es el hecho de que el tema de las asociaciones y de quién es el propietario es un tema que no está en el libro de reales. El libro de reales es como que asume que nos importan las titularidades, no nos importa quién es el titular. Pero claro que importa quién es el titular, es diferente que sea un titular el Estado, una familia, una persona individual, una asociación, ¿no? Una corporación, una sociedad mercantil, etcétera. Entonces, pero de eso no tiene el Código Civil. ¿Ya? Bueno, ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, ¿ya? Es algo que ya estoy haciendo más recientemente, que es la periferia de Lima a comienzos del siglo XX era, digamos, Lima Norte, Lima Sur, ¿no? O la primera mitad del siglo XX, podemos decir, eran las barriadas que empiezan a surgir en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur. Pero la periferia previa de Lima, yendo más hacia atrás, porque como les comentaba, lo que estoy haciendo en mi doctorado es hacer un estudio más de tipo histórico, ¿ya? La periferia antes en Lima era cosas que hoy día están en el centro de Lima, en realidad, ¿ya? Y en específico, el otro distrito que estoy estudiando es el distrito del Rímac, ¿ya? El distrito del Rímac. Y como ven, otra vez, les repito, bueno, ya les estoy repitiendo hasta el cansancio, pero igual lo repito de nuevo, al momento de estudiar el derecho, yo no creo que se pueda hablar de el concepto de propiedad o el concepto de usufructo, sino todo el rato estoy pensando, bueno, ¿cómo es esto en Comas? ¿Cómo es esto en Rímac? ¿Cómo es esto en mi distrito en Cusco, San Sebastián, ¿no? O Huanchac. Entonces, yo creo que así tiene que verse el derecho para poder entender qué está, explicar las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, el otro ejemplo es en el RIMAC. Y en el RIMAC, para hacerlo también sencillo, no hacerlo tan complicado, lo que encontré es, digamos, estuve haciendo revisión de, digamos, formatos de cómo eh, alcanzar el estudio de la realidad, pero en momentos pasados, ¿no? Digamos, en el caso de Comas, aunque estaba estudiando los 40, 50 y 60, ¿ya? Ahí al menos se puede visitar eh, el barrio y uno puede ver en realidad mucho de lo que uno está estudiando, ¿no? Por ejemplo, esa asociación de los padres de familia del Señor de los Milagros ahora se ha convertido en algo así como una hermandad del Señor de los Milagros del kilómetro 13 en Comas, ¿ya? Y todavía se puede ir a ver. El problema es que cuando uno mira hacia atrás, y ahí vienen las metodologías de los historiadores, que en eso no necesariamente estamos tan capacitados, pero a los que estén interesados podemos conversar con más detalle en eso. Justo una de las cosas que mencionaba el profesor Reati al presentarme es que yo formo parte de un grupo de historiadores del derecho del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, y ahí, digamos, trabajamos este tipo de temas. Cuando uno va hacia atrás, ya no tiene necesariamente una persona que entrevistar, o un lugar que visitar, pero lo que usan los historiadores, o sea, primero que un historiador o unos colegas que está estudiando historia la Facultad de Historia utiliza es algo que se llaman los archivos, ¿ya? Que son documentos que quedan de tiempos anteriores, ¿ya? Y eso en realidad es otra carrera, ¿ya? Estudiar cómo trabajar con esos archivos y de ahí sacar información. Eso es de lo que se trata la carrera de historia. Pero interesantemente, y eso es una cosa que siempre digo, los abogados no estamos tan lejos de eso como pensaríamos. Nosotros utilizamos eso muy comúnmente, ¿no? Y especialmente en el ámbito inmobiliario. Entonces, por ejemplo, lo que les voy a poner en la pantalla es algo que en realidad no es nada ajeno a nosotros. No sé si alguna vez ustedes han visto algo como esto, pero esto es una partida registral de registros públicos, ¿ya? Solo que es la etapa en que esto estaba como tomos, se llama, ¿no? Hoy día hay entradas electrónicas en las partidas registrales de los inmuebles, pero en su momento era tomos, y estos además son solo resúmenes de los títulos archivados que están archivados en registros públicos. Eso es un ejemplo de archivos. Los archivos típicos que utilizan los historiadores son procesos judiciales de los años 1800, de los años 1700, cartas, otros documentos como crónicas, otros documentos como actas y leyes de tiempos anteriores, ¿no? Y estoy ahora ya utilizando algunas otras cosas también, pero por donde comencé es por mirar partidas registrales de propiedades en el RIMAC, que es lo que les decía, que es donde estoy tratando de estudiar este tema, este mismo tema que les comento, que es cómo se da la tenencia de la tierra en esta zona. En el RIMAC, esta es una partida registral de un inmueble en el RIMAC, de una zona que se llama, hoy día se llama Avenida Girón Francisco Pizarro,
¿ya? Antes se llamaba Malambo, es una calle famosa de la cultura afroperuana, Malambo, ¿ya? Y ahí en Malambo lo que he encontrado es esto, ¿ya? De nuevo, esto es mirar a la realidad, pero claro, cuando miras a la realidad en el pasado, lo tienes que hacer a través de los archivos, ¿ya? Lo que dice es que esta propiedad que, por ejemplo, se está poniendo como ejemplo, el dueño es la cofradía, se puede leer aquí, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Naturales, inscrita a fojas no sé cuántos de las asociaciones de registro de personas jurídicas, bla, bla, bla. ¿Ya? Aquí el propietario, como ven, un poco ratifica lo que les estoy diciendo. No es una persona individual, no es una familia en concreto, es una organización, una asociación también. Solo que lo interesante para mí en esto es que es una asociación, otra forma de colectividad, pero una asociación religiosa, que es una cofradía. Una cofradía es una asociación religiosa, no sé si alguna vez han escuchado de esto, pero una cofradía es una asociación de fieles que se reúnen para básicamente hacer actividades de tipo religioso alrededor de un santo o de una virgen, ¿no? Y participan en las festividades tradicionales católicas de la localidad en la que se encuentran, ¿ya? Pero interesantemente, y esto es una cosa que, bueno, los historiadores lo han estudiado mucho más, es que tienen muchos roles más fuertes que lo puramente religioso, ¿no? Ahí viene este segundo mito que les comenté, de que lo religioso está separado a lo jurídico, ¿ya? En realidad no tanto, y fíjense esto, ¿no? Por acá dice una cofradía, ¿no? La cofradía Nuestra Señora del Rosario de Naturales en el Rímac. Pero al describir los linderos de esta propiedad, dice, y por la izquierda, con la propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria. O sea, en otras palabras, no estamos hablando de un caso aislado, que hay una cofradía que, bueno, hay un dinosaurio que no se extinguió y todavía existe hasta el año 2023 y está todavía delante de nosotros. Es en realidad una tendencia, ¿ya? Y si uno va escarbando más, he encontrado como 70 o 80 inscripciones vigentes de cofradías, y eso es ahora. Imagínense lo que esto era en el siglo XIX. Y esto es una cosa que para los historiadores también es una cosa extraña, porque para los historiadores, las cofradías, las hermandades, estas archicofradías o estas formas de propiedad religiosa, son más propias de la época de la colonia, normalmente, para los historiadores. Pero lo que estoy encontrando es que esto está ahí incluso en la época republicana, ya en los años fines de 1800 y comienzos del 1900. ¿Ya? Y hay varios otros temas ahí que, bueno, podríamos hablar, pero ya son otros temas, como por ejemplo, esta cofradía es de Nuestra Señora del Rosario de Naturales. ¿Quiénes son los naturales? ¿Saben? Son los indígenas. Lo interesante es que las cofradías, a diferencia de otras instituciones del derecho colonial, las cofradías sí podía haber cofradías de indígenas y cofradías de negros, de afrodescendientes. Por ejemplo, esta cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria es una cofradía que era de población afrodescendiente, ¿no? Lo cual agrega un tema que, digamos, no estoy hablando de eso hoy día, pero hay que agregar a todo lo que uno piensa que es temas de racismo, etnicidad y distintos grupos que existen en nuestro país tan diverso, y que es todo otra capa adicional que hay que complejizar cuando uno estudia derecho. Pero bueno, ya eso es todo otro tema. Y esta es la otra página de esa partida, ¿no? Lo que creo que acá tenía era que además hay algunas otras instituciones que aparecen ahí, por ejemplo, el hecho de que en algún momento se otorgó una venta enfiteutica, la cofradía otorgó venta enfiteutica del dominio útil de este inmueble, ¿no? Que implica tener que estudiar y entender cómo funcionaban las enfiteusis o los censos enfitéuticos, que de nuevo es una cuestión que en principio no lo pensaría uno respecto al derecho, pero que muestra la necesidad de tener un enfoque de no solamente de instituciones antiguas, sino también esta predominancia que tenía la Iglesia Católica y las instituciones religiosas en el derecho patrimonial, ¿ya? Y que, por ejemplo, por acá dice la anfiteusis, estipulado en el contrato, el dominio se consolida, porque esta anfiteusis inicialmente había sido por 150 años.
Pero bueno, ya eso era un poco de lo que les quería mostrar y esto implica, y el hallazgo y lo que estoy encontrando en esto es que cuando miramos la tenencia de la propiedad en RIMAC, en Lima, y esto aplicaría al Cercado de Lima, aplicaría a Barrios Altos, aplicaría a Monserrate y probablemente aplicaría también en varias otras ciudades también, en Cusco de todas maneras, me preguntaría si en Tarapoto también, uno no puede desligar la propiedad civil, digamos, de la propiedad eclesiástica, ¿no? O las reglas civiles, de hecho, de las reglas eclesiásticas. Es más, ya les digo, así como un mito es que hoy día el Código Civil rige a toda la ciudad, a todo el país, y antes el derecho era más desperdigado, y en realidad eso es un mito que muestra por qué, de dónde viene la informalidad. Otro mito es la división entre el derecho y la religión. Mucho de lo que tenemos en el derecho, en teoría secular, es derivado de derecho canónico, de mezclas del derecho romano y derecho canónico, y simplemente de mandatos religiosos católicos también. Por ejemplo, ¿qué cosa? Las reglas sobre el matrimonio, sobre derecho de familia, ¿no? Y eso se conoce más o menos. Lo interesante es que también en temas de derecho inmobiliario hay algunas conexiones así. Y eso era lo que les pensaba, lo que les pensaba mostrar, y lo que tenía era un par de ejemplos de un par de trabajos de estudiantes. No sé si te parece, doctor, mostrarles, porque es un par de videos como para que Claro, tengan claro. una mirada más o menos a lo que hemos, porque esto es, como les digo, una, Profesor, es, como para solamente discúlpese la intromisión, pero si es que le parece adecuado, podríamos en el desarrollo formular preguntas o en su defecto a la parte última también, no sé, según lo que usted crea conveniente en realidad, ¿no? sí, O a la parte última, ¿no? Podría también desarrollarse si es que habría algunas consultas que se podrían formular, ¿no? O al último en todo caso, ¿no? sí, a ver, les pongo solo un ejemplo y ahí con Ujú, eso cierro. Es un video de 2 minutos para que vean un ujú, poco de lo que han estado haciendo los estudiantes sobre esto, ¿ya? ujú. Porque lo que he estado haciendo, y eso es lo que los animaría a hacer, es a ir y caminar la calle, conversar con gente y sobre eso ir encontrando formas de normatividades que puedan mostrarles cómo es que el derecho se va aplicando en la realidad, ¿no? Entonces, por eso solo les voy a mostrar entonces un ejemplo. Es un ejemplo de esto que les comentaba de la idea de encontrar el derecho en varios lugares donde normalmente el derecho no se estaba encontrando. Y esto en particular es un grupo de estudiantes, ¿ya? El grupo se llamaba Grupo Legally on Law en mi clase de hace un par de ciclos, que estuvieron estudiando el tema de cómo, si uno mira la realidad local, en este caso creo que era la ciudad del Cusco, uno encuentra que hay prácticas que quizás nunca van a ir al Poder Judicial, nunca se va a aplicar con el Código Civil o con la Constitución, pero que tienen una serie de reglas para dotar de, digamos, una suerte de normatividad a esas interacciones. En este caso, las reglas de las asociaciones o de las hermandades del Corpus Christi en Cusco. Así que les pongo un fragmento de esto y ahí quizás con eso cerramos. Hola a todos, soy Claudia Montesinos y junto con un staff de capacitadas estudiantes de Derecho de la Universidad Católica del Perú, hoy les vamos a presentar algo nunca antes visto, la festividad del Corpus Christi cusqueño, pero con una mirada jurídica. Acompáñennos. La festividad del Corpus Christi es una celebración religiosa católica que conmemora la presencia de Jesús en el pan y vino durante la última cena. Aunque se celebra en todo el mundo, en Cusco se vive de manera especial, ya que mezcla tradiciones peruanas ancestrales con la influencia católica. En la época incaica, los incas sacaban en procesión a sus momias para conmemorar al dios Inti. Tras la conquista de los españoles, se cambió este uso para incluir figuras religiosas. Así, en 1572, se cambió el uso tradicional de las momias para incluir a 15 vírgenes y santos pequeños. La festividad tiene una fecha movible, pero se celebra de acuerdo con el calendario cristiano 9 semanas después del Jueves Santo.
consideramos, o sea, tenemos mucha fe y todos los feligreses traemos acá a Corpus Christi del Cusco a las 6 de la mañana del templo de Poroizale, a pie. Son más o menos 12 kilómetros a 10 kilómetros al Cusco. Desde Ustedes traen a Santa Bárbara en procesión. En procesión traemos a pie. Bueno, derechos es el que se va ganando cada integrante según va pasando el tiempo. Según la cantidad de años que uno va cargando, se hace acreedor a un lugar. Las obligaciones, le cuento que antes no había mucho compromiso, no había muchas reglas, antes era más una cuestión de sentimiento. Por ejemplo, antes uno se ganaba el derecho porque estabas ahí, hurgabas para que te dejen cargar, pero después nos hemos institucionalizado. Ha habido hermanos que han querido hacer algo más, entonces hemos creado ya una hermandad bien constituida, con reglamentos, con estatutos, y eso es súper importante porque creo que la gente va madurando su fe, se va comprometiendo de una forma mucho más madura también. Ok, bueno, eso es más o menos un ejemplo, como les decía, una cosa que probablemente se vería desde el punto de vista religioso, teológico, antropológico, de folclore y demás, pero como ven, hay conversación sobre reglas, sobre normatividades, ¿no? Sobre las prácticas que tienen dentro de las hermandades para poder cargar, no poder cargar, ser miembro, tener el privilegio de participar, estar o no en una situación. Y esto además en muchos espacios de nuestro país tiene una importancia bien fuerte a nivel de estatus social, a nivel de reconocimiento, a nivel de incluso en el caso de Cusco, incluso se dice que a veces algunos de las elecciones políticas del alcalde o de los alcaldes distritales se juegan en función a los mayordomos o los caporales de las danzas, ya sea en el mismo Cusco o en algunas de las provincias en el Cusco. Entonces, pero eso, ¿se ha estudiado en el derecho? Creo que no, ¿ya? Y esto tiene obviamente dos cosas en el ámbito pedagógico. Uno es ir a entrevistar, ir a revisar cosas de la realidad. Primero, yo creo que tiene un aspecto positivo para los estudiantes, en que yo siento que a los estudiantes les parece un poco más divertido. Es un poco menos seco que estudiar solamente textos, doctrina, ¿no? Por un lado, eso tiene un aspecto pedagógico, creo, bien fuerte y válido. Además, si es posible aplicar al conocimiento que tienen los estudiantes en el aspecto audiovisual, más todavía. Pero obviamente eso es no solamente la parte pedagógica. En el aspecto de fondo está este tema que les comento, de tener unos lentes de una visión de normatividad que hace que encontremos derecho en varios otros lugares de la cultura, de la sociedad, donde tal vez antes no los estábamos mirando, pero que necesitamos verlo, porque de otro modo el derecho está estudiando solamente un pequeño espacio de la sociedad. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que pensaba presentarles y tendría mucha curiosidad de si hay preguntas, comentarios o algún aporte de ustedes también. Así que muchas gracias por la atención y bueno, estoy a disposición también para ustedes. Muchas gracias, profesor. A ver, jóvenes, ¿habría alguna pregunta que sea plantear al profesor? Wolset, a ver, Wolset, te escuchamos. Y después Javier. Muy bien, buenos días. Doctor José Carlos Fernández. No necesariamente estaba haciendo el emoji para hacer una pregunta. Estoy aplaudiendo primeramente la exposición. Doy paso al compañero Javier y a continuación de eso continúo con mi pregunta. Ok, Javier. Sí, Javier. muy buenos días, compañeros, muy buenos días, doctor Rubén, y muy buenos días al doctor José Carlos, admirador suyo desde su página de YouTube en Derechos Reales de la Católica, siempre trato de escucharlos. Para ser puntual, quizás porque debe estar muy atareado. Primero, tengo la pregunta. Nuestro derecho desde el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Que trata al derecho de propiedad más que todo desde quizás como una infraestructura, no al derecho de propiedad como un aspecto
un aspecto en sí como derecho, que no solamente se trata de infraestructura, se trata, quizás es el derecho de propiedad es más amplio. Quizás el código civil lo regula mucho con la diferencia, ¿no? de bienes muebles, inmuebles y otro tipo. Y incluso usted mencionó la diferencia también de lo que yo considero que es eh, un derecho real de lo que existe entre la interacción social y humana y de lo que está en los cuerpos normativos, que al final quizás cuando el derecho se vuelve un state of mind o, y cala en la mentalidad de la mayoría de las personas, este derecho sí se vuelve real, ¿no? Pero cuando el derecho es cambiante, dinámico, quizás como lo es en nuestra sociedad por distintas cuestiones políticas, pues no, las personas no pueden entender lo que verdaderamente es la propiedad. Para ya ir finalizando, ¿no? Nosotros estamos realizando un proyecto donde buscamos definir qué prima si los derechos individuales de propiedad o los derechos colectivos. Y vemos que hay en zonas rurales hay mucha diferencia entre la propiedad individual y colectiva, y quizás incluso las personas no tienen una distinción de lo que verdaderamente es un derecho de propiedad, simplemente lo entienden a través de sus costumbres. Eso era, espero haber dejado clara un poco mi pregunta, ¿no? Y la otra, la otra consulta es el, el término de dominio, creo que útil, cómo se puede utilizar ahora, ¿no? Cuando ya se habla más de posesión, de propiedad, ¿no? Eso era las dos preguntas que yo quería formularle, doctor Fernández. Ujú. A ver, hay varias cosas ahí, gracias por la pregunta. Has mencionado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es cierto, digamos, el artículo 70 de la Constitución tiene un enfoque en esa propiedad clásica, en esa propiedad liberal que viene de los años 1800, que primero defendamos al propietario como si fuera una cosa sagrada, ¿no? Y está bien, bueno, o sea, si yo poseo algo, si yo soy propietario de este departamento, de esta laptop, no tiene por qué quitárseme mi propiedad, y eso está bien, ¿no? Hay una línea de base ahí, ¿no? El problema está en que el Estado se quede ahí, porque si es que el Estado solo va a defender la tenencia de la propiedad, hay un error ahí, como se imaginarán, que es no todos tienen la misma posibilidad, ¿no? Hay gente que, por una cuestión de suerte, nació en una familia rica y otra gente nació en una familia pobre. Entonces, si mantenemos ese estatus, yo te protejo a ti rico y a ti pobre, obviamente mantenemos esa situación de desigualdad, de inequidad, ¿no? Entonces, por eso el Estado tiene que hacer algunas cosas para compensar esa cuestión aleatoria, que no es culpa de nadie, ¿no? Y entonces ahí vienen impuestos, pero también ahí vienen otras formas de redistribución. Esa idea de redistribución de la propiedad, eso no tiene el artículo 70, ¿no? Eso no está tan claro ahí. Tal vez ahí puede haber una construcción teórica, una construcción filosófica para compensar eso, pero eso no está tan claro. Pero a pesar de eso, igual al mirar la Constitución, no hay que dejar de ver otro par de artículos que es bueno tomar en cuenta. El artículo 89, conocido porque reconoce a las comunidades campesinas, ¿ya? Pero otro que a veces se pierde de vista porque ya no estamos hablando del régimen agrario, pero es el artículo 88, que habla de que el Estado apoya el desarrollo agrario, pero además habla una cosa así más general, que es garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra y dice, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La propia Constitución abre esa puerta a formas asociativas de propiedad.
Ya. Y eso me lleva al otro punto que fue la pregunta, que es, eh, a- hay una cuestión que para efectos, no sé, pedagógicos o de simplificación, estamos diciendo, bueno, propiedad individual, propiedad colectiva, ¿no? O derecho formal y derecho informal, por decir, ¿ya? Pero obviamente en la realidad esto es una cuestión más matizada, ¿no? Más mezclada, ¿no? Por ejemplo, eh, el, en el ámbito informal, donde estaba estudiando, en el RIMAC, en Comas, no es que la gente actúe en la informalidad y al diablo con el Código Civil, con la Constitución, con las leyes. No. La gente cuando necesita, claro, tiene sus reglas para algunas cosas, pero cuando necesita también apela a el Código Procesal Civil, apela a reclamar ante la municipalidad, apela ante la policía o incluso a algún proceso judicial que encontraba en los archivos que estoy revisando. Entonces, la gente en sí, y eso es una cosa que estudian los historiadores sociales, ¿no? La historia social es estratégica en usar el derecho como una herramienta. El derecho al final es una herramienta, no es un valor en sí mismo, sino es una herramienta que a veces el derecho formal sirve para algo y a veces no sirve, entonces a veces se usa, a veces no se usa. Eso ustedes lo sabrán además de vivir en el Perú. A veces vale la pena ir al Poder Judicial, a veces vale la pena ir a la comisaría, a veces no vale la pena, a veces se arreglan las cosas de otra manera, ¿ya? Entonces, pero eso lo digo porque cuando uno estudia la informalidad o cuando uno estudia los espacios donde el derecho formal no aplica, no es que el derecho formal desaparece, ¿no? Sino a veces está también interactuando y utilizándose parcialmente o incluso reconfigurándose, pero no hay que olvidar, digamos, las cosas no son blanco y negro, sino siempre son grises, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que recordar. Y eso pasa también, y con eso cierro, con la diferencia entre la propiedad individual y la propiedad colectiva, mirando a los espacios rurales, ¿no? A mí me interesa más la propiedad colectiva en los espacios urbanos, en las ciudades, porque, porque siempre se ha dicho que la propiedad colectiva está en los espacios rurales, porque desde comienzos del siglo XX se ha hablado de comunidades campesinas, comunidades nativas, eso existe, tanto así que lo estoy leyendo, ¿no? Que está en la Constitución. Entonces ya en el Perú nadie duda de que hay comunidades campesinas y nativas que tienen formas de propiedad comunal. A mí me interesa decir que eso también hay en el espacio urbano. Ese es mi tema de investigación. Pero incluso en el ámbito rural, incluso en las comunidades campesinas y nativas, incluso en las propiedades comunales que quizás alguno de ustedes pueda estar estudiando, no es de nuevo todo blanco y negro. Por ejemplo, hay una propiedad comunal de la tierra, pero hay parcelas individuales que están asignadas a título de usufructo, a título de derecho de uso o incluso a título de derecho de propiedad, ¿no? Eh, Esa forma de organización donde se conjugan derechos individuales y tendencia colectiva de un espacio o manejo colectivo de un espacio, eh, es un poco más complejo de solo decir colectivo e individual, ¿no? Pero eso hay que mirarlo y eso hay que estudiarlo con más detalle y documentarlo y luego presentárselo también a la comunidad académica y profesional para discutirlo y con suerte ajustar las leyes y reglas para esa realidad. Así que bueno, esos son los comentarios que tendría para esa pregunta. Muchísimas gracias, profesor. No sé si habría una pregunta, pero para principalmente hacer un comentario a lo que se acaba de precisar, recordarán los chicos de la clase que hace algunos días se había proporcionado un material del profesor Gerson Barbosa, ¿no? En donde también se hacía una evaluación respecto de la posibilidad de poder realizar la figura de los fideicomisos de tierras, ¿no? Y propiamente la figura planteada era tratar de poder obtener esos fideicomisos de tierras para a través de un trabajo articulado con los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ¿no? Porque se trataba principalmente de un desprendimiento, ¿no? De esa capacidad que tendría el Estado de desprenderse de ciertas tierras para poder crear esos espacios habitacionales para tener ciertamente un ejercicio colectivo del derecho de la propiedad. Aunque hay obviamente circunstancias que tendríamos que preguntarnos quiénes podrían lograr obtener ciertamente aquella posibilidad de ejercer estos derechos de posesión, digamos, de cierta manera, ¿no? O de usufructo en realidad, ¿no? Pero ya de por sí, algunos de los chicos también tendrán un comentario respecto de ello, ¿no? O alguna pregunta respecto también de ese artículo que también hemos tenido puesto a lectura, ¿no? A ver, si habría alguien que quisiera hacer un comentario adicional, por favor, alguna otra pregunta. Manuel, a ver.
Doctor, buen día. Bueno, agradeciendo la oportunidad, doctor Rubén y al doctor Barbosa. Eh, Al doctor Fernández, Manuel. disculpe. Al doctor, cuando nos hablaba del tema de las normatividades, con respecto a ciertos grupos de que de repente en Facebook se establecen sus propias reglas de conducta para participar de estos grupos, pues no, que concretamente se basan en la informalidad, pues no, de hacer cosas que de repente no están establecidas, o si están establecidas para sacar la vuelta a la normalidad, podríamos decir, pues no. En este caso, y quería saber su punto de vista, si de repente hay la necesidad de establecer alguna normatividad en cuanto a este tipo de actividades, como le explicaba, de la normatividad que se establece en los grupos internos, pues, ¿no? Porque normalmente estos grupos son, digamos, voy a poner de ejemplo, existen grupos de Facebook, de WhatsApp, que es para avisarse cuestiones y evitar dar frente a lo que establece la normatividad vigente, pues, digamos un operativo policial, podríamos decir, hay grupos de WhatsApp en los cuales se establecen, no, se avisan dónde hay operativos para que simplemente ya no pasen por ahí, pues, ¿no? Y darle paso a la informalidad concretamente, pues, ¿no? Si hay la posibilidad o cree usted que hay necesidad de establecer alguna normatividad respecto a eso, pues, ¿no? Mm, Gracias. Tal vez tomamos un par de preguntas más y respondo A ver, Britney. Muy buenos días con todos los presentes. Docente Fernández. Bueno, quiero centrarme en la primera imagen que nos estaba mostrando sobre el contrato de transferencia de posesión. Bueno, yo lo entiendo esto que viene a ser un acto jurídico, la cual implica la cesión del poder de hecho sobre un bien inmueble de una persona a otra, donde que en no se produce la transmisión del derecho de propiedad. Así como lo estaba mencionando, ese tipo de contrato es frecuente en nuestro país debido a la informalidad y a la falta de la titulación de muchos predios. eh, Asimismo, especialmente esto se ve en las zonas rurales. Sin embargo, dicho contrato de transferencia de posesión de estos terrenos no es suficiente para garantizar la seguridad jurídica entre ambas partes, ni para generar efectos frente a terceros, donde que en este aspecto se requiere la inscripción del derecho de la propiedad en, en, en el registro de los previos, donde que esto se necesita la previa verificación de la legalidad de dicho título, además de que la posesión no es un derecho real, sino viene a ser un hecho que puede generar la adquisición del derecho de la propiedad, ya puede ser por la usucapión, así como también lo estaba mencionando, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Por lo tanto, se podría cuestionar la validez y la eficacia del contrato de transferencia de posesión de un terreno. Asimismo, es que se genera la duda o la pregunta, que es la siguiente. ¿Qué derechos y obligaciones pueden asumir las partes al celebrar el contrato de transferencia de posesión de dicho terreno? ¿Y qué garantías tiene el adquiriente de que el transferente es el verdadero poseedor del terreno y de que no existe otro poseedor o propietario directo que pueda reclamar dicho bien o dicho terreno? Ujú. No sé si le parece, doctor. Es otra pregunta más, si es que o la respondemos aún. Tal vez de dos en dos, Ah, ok, cosa ok, ok. ahí de una vez respondo lo de Manuel y lo de Britney. A ver, lo de Manuel, deberíamos establecer alguna normatividad, alguna regla respecto de grupos de WhatsApp o grupos de Facebook u otros grupos de personas. Y
podría ser que sí, depende mucho del caso, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, el tema del grupo de Facebook que yo mencioné, depende de si consideramos que está mal o es contraproducente el tema de que se circulen materiales o no. Eso puede ser que sí esté bien, puede ser que no esté bien, pero, pero les traigo lo que les dije al comienzo de la exposición. Ya sea que el Estado decida prohibir o no algo, prohibir grupos de WhatsApp, prohibir grupos de Facebook, la pregunta es, ¿va a poder aplicarlo o no? ¿Va a poder realmente regular la realidad o no? Y en muchos casos no puede. A veces sí, a veces hay cosas que se pueden, por ejemplo, en Perú, pues me sorprende cómo al final sí se logró que la gente se ponga el cinturón de seguridad en los carros al momento de manejar. Eso es una experiencia de éxito de haber aplicado una política con una nueva norma en el Perú. Pero muchas otras cosas en el Perú se pone la regla y no se aplica, ¿ya? Por más de que haya, se supone una ley bien clara, porque no hay, se necesita mucho más que solamente una ley para que algo se aplique. Entonces, sí, pero se prohíben los grupos de WhatsApp para que los conductores de carros no coordinen entre ellos para sacar la vuelta a la ley. Se va a poder fiscalizar eso de algún modo. Y por eso yo lo que digo es, más que tratar de prohibir o más que tratar de, yo pienso que algo está mal y yo como Estado lo prohíbo o lo que creo que es más útil es mirar cómo funciona ese aspecto de la realidad y ver de recoger lo que encuentro ahí y eso más bien recogerlo en la normativa. Entonces, por decir, si la gente, bueno, conectándolo con el tema de contratos de transferencia de posesión, como decía Britney, contratos de transferencia de posesión no te cubren porque no está inscrito en registros públicos, ¿no? No te está dando ni siquiera un derecho, ¿no? Es solamente una transferencia de un hecho, nada más, ¿no? Es cierto, pero la gente lo está haciendo, ¿ya? Entonces, tal vez eso me dice que debería yo modificar mis leyes para reflejar que hay algo que aparentemente a la gente sí le basta. Si no, no pagarían por un contrato de transferencia de posesión, que es compran posesión y cuál es su seguridad jurídica. No es su seguridad jurídica el registro público, claramente, porque esto no está titulado, no es registros públicos, pero sí tiene una seguridad jurídica en el reconocimiento de los vecinos, el reconocimiento de la junta, de la junta directiva, el reconocimiento de la asociación, ¿ya? Y eso sí te da seguridad jurídica. Si alguien viene y trata de meterse a un terreno, trata de meterse a una vivienda, va a haber una reacción, que puede que no pase por el Estado, no pase por el Poder Judicial, pero sí va a haber una reacción, una sanción, ¿ya? Entonces, de nuevo, eso es una cuestión que uno observa mirando los casos locales, pero podría eso darnos a entender que no es tan útil pensar que todo tiene que ir a registros públicos y todo tiene que titularse, porque ese trabajo no lo vamos a terminar de ver ni yo en el resto de mi vida, ni ustedes en el resto de sus vidas. ¿Ya? No, el Perú lleno de propiedades tituladas, registradas, catastradas, eso no sé si alguna vez va a pasar. Entonces, mejor recoger un derecho que de algún modo refleje la forma en que la gente se organiza. Y en eso, esas transferencias de posesión lo que al final le implican son una transferencia de un reconocimiento y membresía en el barrio a veces. Y eso en realidad, en muchos casos, tiene mucha eficacia y mucho reconocimiento y tal vez buena o suficiente seguridad jurídica o seguridad de la tenencia. Pero, y esto, para comentar lo que decías, Britney, esto, lo que les estoy comentando es desde el punto de vista de lo que podría llamarse política legislativa, es decir, pensar cómo debería ser el derecho, ¿ya? Muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, va a ir y ser abogados de clientes en particular, ¿no? Entonces, un abogado que patrocina intereses o un abogado litigante, claro, él tiene que responder a lo que dice, a lo que le conviene al cliente en específico, ¿no? Entonces, si mi cliente está viendo, oye, compro con posesión o tengo esta otra opción donde puedo comprar con un registro de propiedad o con una escritura pública, claro, ustedes le tienen que asesorar con lo que bien ustedes han aprendido y como bien decía Britney, advertirle, bueno, si tú tienes solo posesión puede haber este riesgo, mejoras esto otro. Entonces, ahí tienen que actuar dentro del derecho que existe, sí.
Igual para eso es bueno conocer bien el derecho, no solamente legal, sino también en la práctica, pero ustedes juegan dentro de las reglas de juego, ¿ya? Lo que les estoy comentando es para aquellos de ustedes que sean académicos, trabajen en el Estado, trabajen en el gobierno, o simplemente opinen sobre cómo mejorar el derecho, porque ahí es donde entra esto que les estoy diciendo. Cuando ustedes quieren pensar en cómo el derecho puede mejorarse, cómo cambiar esta ley por esta otra ley, cómo hacer reforma del Código Civil, cómo hacer la reforma de la Constitución, que en eso los abogados tienen una intervención muy fuerte, ¿ya? Los políticos también, la sociedad también, pero los abogados también. Ahí es donde viene todo lo que estoy hablando. ¿De dónde saco ideas para cómo cambiar y mejorar el derecho? No las saco en abstracto de cualquier lugar, las debo sacar de estudiar la realidad. De eso es más lo que les estoy hablando ahora. No estoy dirigiéndome ahí tanto a los abogados litigantes porque ellos tienen que jugar con las reglas que ya existen y esa me parece la parte más aburrida del derecho. La parte más interesante del derecho es pensar el derecho para que sea una herramienta de generar más justicia en la sociedad, ¿no? Y ese es A- el desafío más difícil. aún recuerdo a un video, un material audiovisual y un material de lectura que se había proporcionado también a los chicos, que se usó principalmente como referencia de los materiales que se había obtenido por los cursos que dictas en la Católica, Fernández, José Carlos, y se había reproducido el video de Pampapacta a los jóvenes, ¿no? Y resultaba ser muy interesante por cuanto en realidad no era la crítica respecto de poder ver cómo se ejercía el derecho de la propiedad o el derecho propiamente de la posesión, ¿no? Sino lo que se observaba era la forma de la convivencia que estos tenían en el ejercicio propiamente de esta posesión, ¿no? Entonces, preguntábamos a los chicos y decíamos, ¿qué les parece esta forma de vida? ¿No? Porque al fin y al cabo, de alguna u otra manera, de manera colectiva, ellos tendrían que organizarse para poder aún, independientemente de la unión de fuerza que tenían que realizar, poder establecer cómo van a obtener sus servicios, cómo van a tener agua, cómo van a obtener, cómo van a establecer la seguridad para la población. Y era gracioso cuando veíamos que la asociación se había establecido como criterio un espacio en donde si llegabas mareado tenías que dormir ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, de qué forma colectiva ellos han tenido que trabajar eh, para que de alguna otra manera sobrevivieran a ese escenario de COVID, ¿no? Porque esa era principalmente lo que se reflejaba en el video. Ahora, y respecto de esta necesidad de realizar una evaluación mucho más amplia, recuerdo que, si mal no, a ver, que me parece que fue el doctor Barrón que hacía un comentario interesante sobre si sabemos bien que la intención real de la propiedad es justamente el individualismo, ¿no? Es el derecho de la titularidad individual. Había una propuesta respecto de la copropiedad, ¿no? Y decía, oye, pero ¿por qué no podríamos hablar de la prescripción en la copropiedad, ¿no? ¿Por qué no podríamos hablar de la necesidad de individualizar ese derecho de la copropiedad? Y ese comentario, ¿cómo se debería reflexionar? O sea, ¿cómo en realidad podríamos nosotros desvincularnos de esa idea individual y poder aperturar esa alternativa de crear individualidad sobre una propiedad que está en ejercicio en copropiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo en realidad tendría que funcionar el derecho para poder lograr y obtener esa reforma, ¿no? Eso también es una cuestión interesante que de por sí no sé si este daría el tiempo para poder entenderlo, pero si es que habría algún comentario sería bueno obtenerlo por su parte, profesor, ¿no? Ok, lo anoto. Tal vez, y Ujú, tomamos las otras dos preguntas, tal vez. ujú. Con eso ya. Sí, con eso ya. A ver, Betty, de ahí pasamos con Wolce. Doctor Rubén, buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Me parece muy interesante cómo se individualiza el derecho, los sistemas y las normativas en nuestro país. Y también, por otra parte, vinculamos a las normativas con la adaptación a la realidad, ¿no? Pero nos damos cuenta que nuestro sistema está muy mecanizado con normas centralizadas. Y junto a ello, el doctor mencionó ejemplos en su cátedra donde pudimos observar de cómo los reglamentos están en nuestra vida cotidiana sin estar específicamente en el derecho. Ante ello, podemos encontrar ejemplos de normatividad en la realidad, lo cual a veces, como ya mencionó, es contradictorio con el mismo derecho, ¿no? Y también existen muchas formas de normatividad aplicadas en nuestra realidad.
ante ello formulo la siguiente pregunta. Doctor, ¿cuál cree que son los principales beneficios y desafíos de la individualización del derecho cuando se trata de adaptar las normativas al contexto del derecho a la propiedad? Ok, gracias, Betty. Y, a ver, Wolset, estás, a ver, para que formule la pregunta, por favor. A ver, me parece que Wolset está. A ver, ahora sí. Wolset, te escuchamos. Ya, doctor, buenos días. Cabe recalcar que el tema que está topado acerca del derecho y todo lo que viene que encerrar con lo que es la propiedad, al doctor José Carlos Fernández felicitarle por su exposición y por estar compartiéndonos sus conocimientos jurídicos acerca de este tema muy importante, lo que enfocaría el derecho civil, tanto como el procesal civil y también lo que encierra los derechos reales. Bueno, la siguiente pregunta que yo tengo acerca de lo que estaba topando, justamente sujetándose a la Constitución, estaba topando el tema de los predios rurales y también el tema de ciertos de compra y ventas en algunas propiedades que ha especificado tanto como el trabajo de investigación que viene haciendo en el distrito de Rima y también de Lima. Yo tengo la pregunta. Había mencionado que no es lo mismo decir entre, por ejemplo, la separación entre derecho y temas religiosos, la cual es un tema también muy amplio a hablarse dentro del derecho. Pero mencionó una parte que yo quiero sujetarme al artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país, que habla acerca sobre el pluralismo jurídico-cultural, que va a decir exactamente acerca de lo que está topando el tema, con lo que tiene que ver con la propiedad y cómo aquellos pueblos indígenas o zonas nativas pueden solucionar sus problemas mediante su propia jurisdicción. Pero también topó un tema diciendo que cuando ya antes que aparezca el Código Civil, ya también se miraban estos problemas acerca del derecho de la propiedad. Pero la pregunta que yo tengo es, antes que aparezca el Código Civil y si ya se topaban estos temas y si habían esos ciertos problemas como los contratos de compra y venta, quiero topar la parte señalando lo que sería la dimensión histórica y lo que aprendí como conocimientos jurídicos en la parte de derecho civil, que yo sé y está muy claro que existe la teoría tridimensional del derecho, la cual encierra puntos importantes que viniesen a ser tres, que tenemos la dimensión fáctica, la dimensión axiológica y la dimensión normativa. O sea, si antes que se haya aparecido el Código Civil, cómo estos problemas abarcaban, y por ejemplo en un contrato de compra y venta, y si no había el Código Civil, cómo esas personas podían solucionar sus problemas, si existía ya la teoría tridimensional del derecho. O sea, en cuál de esas dimensiones se podían sujetarse si antes que de la aparición del Código Civil. Y también, si nos señalamos diciendo que aquellas propiedades dentro de unas comunidades serían entonces formas asociativas, topó el tema. En caso de comunidad y no como propiedades individuales. Quiere decir que dentro de las propiedades como comunidades nativas ya no se le pudiera tratar el tema de propiedad individual y ahora en sí como formas asociativas en lo que trataría de su comunidad donde pertenecen. Eso sería lo que tengo la pregunta, doctor Fernández. Muy interesante. Muchas gracias, Wolset. Ok, Doctor, gracias. la pregunta suya, profesor Reategui, es conectada con la pregunta que hizo Betty, entonces creo que lo voy a tratar de comentar en conjunto. Bueno, con el profesor Gerson Barbosa, por cierto, hemos justo trabajado en el Ministerio de Vivienda en determinado momento, en varios temas, incluyendo también el tema de lo del fideicomiso comunitario como una idea de forma colectiva de propiedad urbana. Esto del fideicomiso comunitario, que es una novedad, se podría decir, en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en la Ley 31313, es una cosa que casi, bueno, ahí ya más como para comentarles como una anécdota, eh, ahí insertamos, o casi podría decir inserté, casi como de contrabando en la ley, porque la ley es una ley que viene con una política que todavía, y eso no era posible en ese tiempo pequeño que se tuvo, cambiar todo el esquema de
formas de propiedad individual que son subsidios, que son hipotecas, crédito, mi vivienda, techo propio, que todo es en base a la familia, no es en base a la colectividad, ¿ya? Ese sigue todavía siendo el esquema de las leyes, no solo del Código Civil, sino de la Ley de Desarrollo Urbano. ¿Ya? Pero claro, tiene varias herramientas nuevas para generar más vivienda barata, pero eso es la reforma que ha habido en la Ley de Desarrollo Urbano. Pero ahí yo, esto era algo que estaba investigando desde la maestría, algún momento como tenía el proyecto de ley en la carpeta, en la dirección que yo tenía a cargo, se lo presenté a la viceministra, al director general, la idea de el fideicomiso comunitario, ¿no? Y les pareció bien como una alternativa diferente a propiedad, que lo que busca esta ley de desarrollo urbano es generar más alternativas de vivienda social que no sean solo las típicas. Se los presenté y les pareció bien, y entonces inserté y hice una versión del artículo, y eso pensamos que quizás alguien haría comentarios, pero pasó el filtro del ministerio, pasó el filtro de la PCM, pasó el filtro de la presidencia, y en el Congreso no hubo ningún cambio y quedó, y eso está ahora en la Ley de Desarrollo Urbano, a pesar de que entró un poco como decía en el último. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo siento que estoy feliz de que ha generado una discusión y eh, una meditación sobre cómo podría funcionar, ¿no? Y uno de los que está liderando ese planteamiento, además del ministerio que está pensando sobre esto, es el profesor Gerson Barbosa, que está pensando sobre esto, ¿no? Y entonces, y ahí hay un tema sobre cómo individualizar, no sé si por cómo individualizar se refieren a cómo, cómo concretizar esa idea, ¿ya? Porque lo que está trabajando el profesor Gerson es cómo se ha dado el fideicomiso comunitario, es decir, la propiedad colectiva en otros países, ¿ya? En otros países en la región y en otros países también en Estados Unidos y en Europa. Eh, pero, pero lo que hay que también mirar es que la idea de propiedad colectiva en nuestro país no es una cosa nueva. Y ahí es donde importa la historia. Hay la propiedad colectiva en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, y yo lo que digo es además en las asociaciones de vivienda y en las cofradías. Y eso hay que estudiar bien cómo funciona. Eso es donde está la tarea, yo creo, para eso luego regularlo en las leyes o en la jurisprudencia o en la doctrina en los años que vienen. Por ejemplo, ya está bien, una comunidad nativa, ¿no? En la periferia de la ciudad de Tarapoto tiene una propiedad colectiva. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se materializa eso? Por ejemplo, yo pienso y lo que veo en las comunidades campesinas en Cusco y en las afueras de Lima es que no es que sea todo colectivo, todo pertenece a todos. No es como que nosotros los 82 que estamos en la llamada, todos podemos hacer lo que querramos. Entonces yo puedo coger la laptop de tal otra persona y la otra puede coger mi celular y entonces todo es colectivo. No. En una comunidad, por lo que veo, y eso es lo que estoy observando y eso quisiera estudiar mejor y yo les invitaría también a que lo estudien, la gente normalmente tiene un espacio individual, su vivienda o su parcela de trabajo agrícola. Una familia tiene un espacio propio, ¿ya? Y eso sí es algo individual, digamos. Lo colectivo está en el hecho de que las decisiones para el tema común, que va a ser, por ejemplo, que viene una empresa minera y quiere comprar todo, o un grupo de familias quiere hacer un negocio por ahí, salirse, y en realidad el espacio que es un poco más comunal va a tener que partirse al medio. Esas decisiones más importantes, que normalmente tienen que ver con la venta, la compra, la transferencia, esas son las que sí se toman más de manera colectiva. ¿Ya? Eso en los urbanistas, en la teoría, a veces se resume diciendo el suelo, o el land, ¿no? El suelo, el terreno, es colectivo, lo que es individual es la vivienda. Las decisiones sobre la zona, sobre el barrio, sobre el lugar, son colectivas, se toman por mayoría, por asamblea, pero claro, si quieres colgar un cuadro, si quieres hacer una ventana en tu vivienda, bueno, eso le corresponde a cada familia. Eh, Creo que de eso se trata. De eso se trata esa materialización en cuanto a cómo
bajar todo lo que estamos hablando a una lógica concreta. Entonces, si luego empieza a utilizar el fideicomiso comunitario de tierras, o las asociaciones de vivienda, o las cooperativas de vivienda, yo creo que va a tener esa conjugación de una colectividad respecto del suelo y una individualidad respecto de las viviendas. Entonces, pero eso hay que estudiarlo bien en la práctica. Hay que mirar cómo se da en las comunidades campesinas, cómo se da en las comunidades nativas, cómo se da en otros países. También es un caso bien conocido el de las cooperativas de vivienda en Uruguay, en Estados Unidos, ¿no? Y también hay que diseñarlo y pensarlo bien en las nuevas leyes, ¿no? Y en eso, como digo, ¿no? Gerson y otros en el Ministerio de Vivienda están trabajando actualmente sobre cómo hacer esas nuevas leyes, esas nuevas normas, pero que no sean cosas completamente ajenas a la realidad. Entonces, bueno, ahí está, yo creo, ese tema, y eso es bien fino, eso es bien difícil de hacer, eh, pero, pero eso va a tener mejores resultados. La otra forma es simplemente tratar de hacer un derecho que, bueno, esto han hecho en Italia, esto han hecho en Alemania, y lo copiamos, lo traemos, y en realidad no sirve de mucho. Entonces, ahí creo que está un poco lo difícil. Luego, lo que comentó Walset sobre el tema de cómo era antes, o sea, cómo se hacía, cómo se aplicaba el derecho antes del Código Civil o sin un Código Civil. ¿Ya? Para mí lo interesante es que mucho del derecho que se aplica en Perú es sin el Código Civil, sin pensar en el Código Civil. Y entonces uno podría simplemente mirar a los vecinos, mirar a su barrio y decir, bueno, ahí está el derecho sin Código Civil. Pero para ser más específico en la respuesta, eh, antes de que haya la idea de un código civil que asume todas las normas, lo que había era una suerte de derivación del derecho de la etapa colonial, que estaba conectado con el derecho europeo, ¿no? Cuando en Perú, antes de la independencia, éramos parte de digamos, este imperio enorme que era el imperio español, donde éramos básicamente una colonia, y de ahí se derivan una serie de problemas que tenemos hasta el día de hoy. Pero en el Imperio Español había una forma de derecho que era la que les comentaba. A veces se puede decir que es el derecho del jus comune, que era lo siguiente. La gente, como bien decía Walset, también hacía compra y ventas, también vendía terrenos, también le cedía el terreno a otra persona y la otra persona pagaba por ello. Y cuando había problemas, no teniendo el Código Civil, ¿a qué recurrían? Recurrían a lo que les comentaba más temprano. Hay reglas que vienen del derecho romano, y los juristas leían derecho romano, no derecho romano puro, digamos, sino totalmente reconfigurado en la forma que fue evolucionando durante la Edad Media hasta la época moderna, se llama. Entonces, el derecho romano, el Justiniano puso esta línea. En la época medieval, los comentaristas dijeron todas estas cosas, y luego los otros comentaristas dijeron esto. Entonces, todo eso era lo que estudiaban los juristas. Lo que estudiaban los juristas, los abogados de entonces, en la época colonial, estudiaban todo eso como derecho romano, es decir, las líneas del derecho romano, de Justiniano, de las instituciones, del digesto, y todos los comentarios que había habido, y eso era un sinfín de materiales. Eso era lo que se utilizaba para resolver el tema de compraventas, el tema de usufructos, el tema de matrimonios. Pero a eso se agregaba el tema de el derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica. A eso se agregaba costumbres locales. Y había, y esta es tal vez la característica más importante, no había una cuestión de que, bueno, esto dice la ley y eso lo aplico. Eso es una cuestión bien del siglo XIX, de la época de los códigos civiles. Bueno, el Código Civil dice esto, bueno, eso aplica en la realidad. En la época colonial era, bueno, esto dicen los romanos, esto dice el derecho canónico. ¿Cómo uso todo esto para dar una solución justa, entre comillas, justa, a cada caso concreto? Fíjense que es una lógica distinta. Es como que tengo varias recetas, varios insumos, y de eso saco una solución justa. No es tanto una idea de, bueno, aquí está la ley, la aplico. ¿Ya? Es otra forma de entender el derecho, pero así era la aplicación del derecho en ese entonces. Eso es, para que se imaginen, es como hablar de otro planeta, ¿no? Pero interesantemente eso era el derecho antes de los códigos civiles. Lo que les dejaría votando es la pregunta de
¿Hasta qué punto un derecho de ese tipo podría ser una forma de derecho tal vez más conveniente que la que tenemos ahora, ¿no? Esa es, digamos, una pregunta más de política legislativa. Así que bueno, Muchas gracias. creo que ya... Profesor, sí, profesor. Si podríamos terminar con una última pregunta, profesor, Sí, ¿le a ver, parece? ya, ¿Sí? sí, una última pregunta y con eso tal vez ya cerramos. Ajá. Ya, sí, profesor. A ver, Javier, ¿te escuchamos? Sí, sí, doctor, no sé si me logran escuchar. Sí, te escuchamos. Un poco distante, pero sí te escuchamos. Ya, la mención, ¿no? Hizo la mención de la ley 31 creo, ¿no? Recién que se había, ese año, yo creo que se había planteado esta ley y y ya se había emitido, ¿no? Y en esta ley, así en esta ley, ya se regula un derecho real de superficie, entonces, sería un nuevo derecho real. Eso era mi consulta. Pues eso me lo lograron escuchar. Sí lo escuché. Bueno, el derecho real de superficie existe desde el Código Civil de 1984, ¿no? Es uno de los derechos reales que han estudiado o van a estudiar, el derecho real de superficie, que es en realidad un ejemplo de dinosaurio de la época del derecho pre-Código Civil que se mantiene hasta ahora, interesantemente, como la enfiteusis. Pero en la ley del 2021, en la ley 3133, la ley de desarrollo urbano, al momento de pensar cómo estructurar el fideicomiso comunitario de tierras en ese artículo que les comenté que propuse, eh, ahí tomé como referencia lo que se ha hecho en otros países en Latinoamérica, que es decir, justo lo que les decía, el suelo es común, entonces es de todos, del fideicomiso o de la asociación, de la comunidad, pero cada uno tiene una individualidad en su vivienda. ¿Y qué derecho real en el Código Civil permite esa separación de un propietario para la construcción o la vivienda y un propietario distinto para el suelo? El único que permite eso es el derecho real de superficie, que permite que haya una propiedad separada de la vivienda que la propiedad del suelo. Y entonces en el 2021, ¿no? Creo que es el artículo 87, 88 de la Ley de Desarrollo Urbano, el fideicomiso comunitario de tierras es propiedad colectiva del suelo y propiedad individual de tu vivienda. ¿Pero a título de qué? A título de derecho de superficie. Pero la definición del derecho de superficie es propiedad separada de la vivienda. Entonces es una forma de propiedad. Ese es el tema que además trabajé como mi tesis de licenciatura hace años. Entonces, así se incorporó. Entonces, no es que se cree en el 2021, sino que se utilizó esa figura del derecho civil para estructurar ese esquema, ¿no? Y ahora el ministerio está tratando de hacer un piloto y una forma de aplicación del fideicomiso, y en eso estaba participando justo el profesor Gerson Barbosa. Así que bueno, eso era el tema ahí de esa pregunta. Profesor José Carlos, muchísimas gracias. Totalmente agradecido. Ha sido un honor poder contar con su presencia, que se haya dado el tiempo de poder atendernos, ¿no? Y de poder a lo menos proporcionar gran parte de la información que usted tiene. Esperando que no sea pues la última vez, doctor, me tomo esa licencia, ¿no? Espero poder volver a escribirlo y que pueda ser respondido nuevamente en alguna otra oportunidad. Y de seguro los estudiantes están totalmente también agradecidos con usted. Así, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo. Un gran abrazo desde la ciudad de Tarapoto y cuando ya tengamos los resultados de la investigación que estamos desarrollando, lo voy a tomar la licencia de poder enviárselos a ver qué opinión podrían merecer. Así que muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Ojalá que una siguiente oportunidad sea en persona, ya sea en Esperemos que sí, esperemos Tarapoto. que sí, esperemos que sí, profesor. A todos los estudiantes les pido por favor que no se puedan retirar, profesor, muchísimas gracias. Nos vemos. Listo, chicos. A ver, ¿me escuchan todos? Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, profesor. Muchísimo. A ver, chicos. Opiniones ni siquiera ya resultarían necesarias en realidad, ¿no? Ha sido una clase bonita, ha sido una linda clase con el profesor. Definitivamente hay puntos de vista que quizás podríamos tratarlo también en aula. Ha tocado temas bastante exactos, bastante precisos, ¿no? Así que si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, yo estoy totalmente, estaría totalmente agradecido de poder escucharlos, ¿no? Pero no está de más comunicarle, quería hacer un comunicado también. El día lunes
el día lunes no voy a estar presente, a los que me toca a quien me corresponde tener clases el día lunes, no voy a poder estar presente en aula, les estoy comunicando a través de este medio para que no exista ningún tipo de inconveniente de poder asistir a la universidad. Les estoy comunicando de forma previa para que no exista este inconveniente. Voy a tener que retirarme de la ciudad de Tarapoto, voy a estar afuera y voy a estar regresando recién el día martes o miércoles a San Martín, por cuestiones estrictamente de naturaleza laboral, ¿no? Me hubiera encantado poder conversar respecto de ello el mismo día lunes, ¿no? Pero quisiera aprovechar a lo menos este momento como para poder hacer algunas reflexiones, ¿no? Así que me gustaría escucharlos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha traído? ¿No? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha quedado claro? ¿Qué es lo que no han disfrutado? ¿No? Así que dudo que no exista nada que les haya desagradado. Dudo que les haya desagradado en realidad, ¿no? Por el contrario, creo que ha sido bastante fructífero esta participación del profesor. Esperemos que en las próximas oportunidades ya podamos tener al docente en Tarapoto y poder realizar una actividad presencial, ¿no? Pero algunas veces asumo de que la virtualidad te genera la necesidad de estar mucho más atento, porque cuando están presencialmente están con el celular en mano, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer lo posible de que pueda existir algún evento en donde tengamos a los ponentes de forma presencial. A ver, Rondón, te escucho. Sí, bueno, profesor, en primer lugar, bueno, gracias por cederme la palabra. Sí, con respecto a su pregunta, si queremos pues agregar algo, yo lo que podría decir por mi parte, con respecto de la exposición que dio el profesor, es que la verdad me ha parecido, ¿no? Y creo que está de más decir muy interesante y además que tuvo, yo diría, rica en lo que es cultura, ¿no? Y tradición, debido a que nunca me imaginé que estos temas justamente estuvieran relacionados con los temas religiosos, a pesar de que el derecho y la religión son dos temas muy distintos, como por ejemplo lo que ha dado en Cusco, ¿no? De que justamente para poder realizar esta tradición, que no me acuerdo el nombre, Corpus Christi, si no me equivoco, se llama, justamente para poder llevar, digamos, la figura religiosa se divide es por jerarquías, y de cierta manera, y de igual manera parecido, influye mucho con lo que sería dentro del ámbito del derecho colectivo. Y la verdad que es muy interesante y de igual manera lo considero muy fundamental, porque justamente esta cierta relación ayuda a que digamos, nuestra identidad nacional, nuestra identidad cultural se siga manteniendo a tope. Eso es lo que quería agregar. Muchísimas gracias. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rondón. Te siento más peruano, Rondón, ¿ah? Te siento más peruano en esta vez, ¿ya? Gracias. ¿No? A ver, Ariana. Te escucho, Ariana. Ay, sí, profesor, es muy interesante lo que estaba señalando justamente el profesor. Y ahora que lo mencionó Rondón, también quiero, antes que se me olvide, quiero mencionar lo que justamente también pasó una peculiaridad en Lima, que últimamente, como lo digo, las empresas industriales se están yendo más allá, cada vez se están más moviendo más como lo digo, a las zonas rurales, con el sentido de que más se está urbanizando en Lima, porque como se sabe, las empresas suelen moverse para vender los espacios en el que están, para que las personas edifiquen ahí, bueno, las inmobiliarias edifiquen tanto ahí ¿cómo lo digo? Sus edificios, a algunas personas sus casas, y bueno, de esa manera también podemos ver presente el derecho colectivo. Y hay algo más que también estaba mencionando el profesor, la verdad, me quedé con ganas de preguntarle, justamente se me vino la idea cuando ya estaba por finalizar, ya que él mucho siempre estaba hablando sobre el tema del, bueno, ¿cómo lo empiezo? Diría, que